Sí, soy el padre Héctor Alfonso Ramírez Sancerrada y fundador y director general de Mater Fátima para el mundo. Pues mira, yo nací en Durango hace 47 años, vengo de una familia católica, somos 6 hijos y ahí yo creo que fue donde empezó a gestarse lo que es mi vocación. Yo vengo también, uno de mis abuelos, por parte de la mamá, fue cristero en esa defensa de la fe que tuvieron pues los heroicos mexicanos, y lo digo porque el nombre que tomó mi abuelo para defender la fe era Héctor. Él se cambió el nombre porque cuando los cogían mataban a toda la familia, entonces se cambió el nombre y se puso Héctor Martínez de los Ríos, cuando él se llamaba Jesús Sancerrada. Y lo digo porque es con el nombre con el que me bautizan, y Dios concede esta vocación yo entiendo que es una gratificación, una gracia que da Dios a esta familia por ese heroísmo de esas personas a defender la Iglesia Católica, la fe católica en México en momentos difíciles. Bueno, yo estudié en la universidad en el Tecnológico de Monterrey, en Monterrey, la carrera de Comercio Internacional. Después me fui 2 años de misionero a Colombia, con los Legionados de Cristo. Después estuve 6 meses de misionero y formándome en Italia, y ahí es donde entro al seminario. Estuve 4 años en Italia, 15 en España. Después me ordenan sacerdote estando en España, precisamente en Toledo. Hoy celebramos el 23 de enero el día de San Ildefonso de Toledo, que fue arzobispo de esa ciudad. Y luego estuve, ya terminamos el itinerario en una síntesis, estuve casi 4 años de capellán en el santuario perdón, de Fátima, Portugal. Y de ahí mi obispo me permitió, yo pertenezco a una diócesis que se llama Getafe en España, y tengo permiso de estar de misionero. Ya he visitado 23 países, 17 de América Latina y 6 de Europa, llevando el mensaje de la Santísima Virgen y sobre todo pues las peticiones que nos dejó en Fátima, Portugal, hace 103 años. ¿Qué pasó en Fátima? Porque yo por ahí empiezo, ya al estar de capellán, que la gente estaba físicamente en Fátima, yo preguntaba, pero ¿ustedes saben lo que ha pasado aquí? Y me di cuenta que la gente conoce la aparición, que existe la aparición, conoce los pastorcitos, etcétera, quizá algún aspecto del mensaje, pero conoce muy poco. Y el mensaje, recuerden, el Papa Benedicto XVI, cuando estuvo en el 2010 en Fátima visitándola, dijo que Fátima era la más profética de las apariciones del último siglo. Por lo tanto, ahí hay un mensaje esperanzador, de alerta, claro que sí, porque las profecías hacen ver el mal que se está haciendo, y lógicamente la Virgen presenta una opción que al menos nosotros la sintetizamos, ahora saldrá, en 7 puntos, ¿no? Bueno, ¿qué pasó en Fátima? Pues en pocas palabras, no voy a explicar todos los detalles, pero la primera manifestación que yo conozco fue un día antes de que hiciera la comunión Sor Lucía, que la Virgen le pidió al sacerdote de penitencia que fuera una imagen de la Virgen que continúa en la parroquia de Fátima, y que le pidiera a ella que no permitiera que Jesús saliera de su corazón después de recibirlo en la comunión. Y entonces dice que ahí la Virgen le sonrió. Después el ángel se ha aparecido 6 veces, la mayoría de las personas piensan que solo 3, pues 3 veces se apareció a Sor Lucía y unas 2 amigas, pero no habló. Y después, ahora sí, ya se conoce un poco más en el mundo, la aparición del ángel, que es el mismo ángel, el ángel de la paz, el ángel de Portugal, y ahí sí habla. Después vienen las 6 apariciones en Cova de Iría, salvo la de agosto, que porque los niños estaban presos no fue el 13, sino fue el 15, lo más probable es que haya sido el 15 de agosto. Sor Lucía esa fecha no la tiene clara si era 19 o 15 de agosto. Yo en lo personal me inclino más a que sea, porque el 15 de agosto es la Asunción de la Santísima Virgen a los cielos, ¿no? En cuerpo y alma. Bien, entonces las 6 apariciones, ella le promete que va a venir una 7ª vez a Cova de Iría, y efectivamente ya los pastorcitos habían ido al cielo, se le aparece una 7ª vez para darle un mensaje a ella. Después se aparece 3 veces la Virgen sea en Tui o Pontevedra en España, dando mensaje para el mundo. De ahí viene la confirmación, porque se avisa en Fátima, pero se confirma en España, la confirmación de la devoción de la comunión reparadora los primeros sábados, y la consagración de Rusia al corazón inmaculado de María. Y después, ya termino ese esquema,
el Carmelo de Coimbra hizo una biografía de Sor Lucía y ahí pone muy claramente cuántas veces se le apareció después a la Virgen a Sor Lucía, y dicen incontable número de veces. No conocemos todo el contenido de si es que está escrito, no se conoce, porque hay un diario de Sor Lucía que no ha sido publicado, por lo tanto no se sabe qué contiene el diario. En las apariciones que siguieron a lo largo de su vida, pues no sé si en ese diario están escritos los mensajes que ella haya querido dar, sea ya una persona, un aspecto, un país, etc. Pero ese es, en pocas palabras, el evento, podríamos decir, de Fátima. Y aquí destaco una cosa: cuando uno piensa en Fátima, piensa en Portugal. Y entonces, si se dan cuenta, lo que la Virgen ha hecho con sus apariciones ha sido una aparición de la península ibérica, incluye Portugal y España, y entonces pues prácticamente es una aparición que también influye en la fe de América. Me pasaba lo mismo que a todos: por conocer 4 datos de Fátima uno piensa que lo conoce, y entonces llego a Fátima y empiezo a leer el mensaje y descubrí muchísimas cosas. Cada vez que lo leo sigo descubriendo cosas nuevas, porque es un mensaje del cielo, por lo tanto tiene mucho que decir al mundo. Y estando en 2017 yo sentí muy fuerte en el corazón que faltaba el que se convocara al mundo, porque la Virgen no habló a 3 pastorcitos, la Virgen habló al mundo a través de 3 pastorcitos. Entonces, ella nos estaba, en las 6 apariciones que hizo a los 3 pastorcitos juntos, ella pidió las 6 veces, y fue la única cosa que repitió 6 veces, que rezáramos el rosario todos los días, ¿no? Y entonces yo percibí que era una llamada a la humanidad, no solamente a Portugal o a los países católicos. Ella está llamando a todos sus hijos que se acerquen a escuchar este mensaje. Entonces yo sentí con mucha fuerza. También la historia es un poquito larga porque duró un año de discernimiento, pero puedo contar algo simpático, porque yo al inicio pensaba que era una idea mía, decía qué simpática idea, pero yo no conozco a nadie en el mundo para decirle que se ponga a rezar el rosario. Entonces, pues me pareció una idea buena, que la haga quien pueda hacerlo, ¿no? Quien tenga posibilidades, ¿no? Pero después, como son las cosas de Dios, que Él se da cuenta que uno no entiende nada, pero Él insiste sutilmente, pero continuamente va suscitando, susurrando, etc. Bueno, llega un momento, porque he ido discerniendo, que era de Dios, percibo que no era una idea mía, que era de Dios, pero claro, ahí vienen los miedos de una persona. ¿Y cómo voy a ir al mundo? ¿Cómo le voy a decir esto al mundo? Etcétera. En aquel entonces yo era un capellán y basta. Bueno, pues yo le pedí un signo en la oración. No, a mí no se me aparece Dios, ni me habla con voz, etcétera. Simplemente en la oración sentí una gracia, una paz, cuando vi que esto tenía que lanzarse al mundo y que no era mío. Yo sabía que no era una idea, ya después de ese año de discernimiento, no era una idea mía, y por lo tanto, pues habría que hacerlo. ¿Qué pasa? Pues que ahí ya después vi la mano de Dios, porque efectivamente yo había vivido en Portugal, España e Italia, nací en México, pues podía decir alguien conozco en esos 4 países, ¿no? Pero no significa que eso va a unir el mundo. Bueno, ya así de rápidamente, el primer rosario mundial, se unieron más de 80 países, porque lo comprobamos con Radio María, que nos dio esa estadística. Calculamos que el primer rosario habrá aglutinado 60, 70 millones de personas, pero el segundo no nos cabe duda que fue el año pasado, en los 2 centenarios de San Francisco y Santa Jacinta Marto. Ahí se celebró, y no dudamos, por los datos que nos dieron, que nunca hemos buscado los datos porque es una iniciativa de Dios, estamos convencidos de que pasamos de 100 millones de personas. Eso no lo ha hecho nadie en la historia de la Iglesia, solamente la Virgen podía hacer algo así. Por eso lo recalco mucho, porque no es un proyecto que organizan personas. Yo tengo gente que me ayuda, y ahora sí ya hay gente en el mundo trabajando para la Virgen, pero no es así. Ella ha convocado a sus hijos en el mundo, y le han hecho caso a ella porque es su madre. Cuando uno va al santuario, normalmente uno recibe muchas gracias de parte de Dios a través del corazón inmaculado de María. ¿Y qué pasa? Que muchos de ellos se convierten, ¿no? Inclusive es una frase que se dice desde hace muchos años entre Lourdes y Fátima. Decían, en Lourdes la Virgen cura cuerpos, y efectivamente hay documentados como 60 milagros, y después hay muchos que están en investigación, que son miles y miles de curaciones que lo más probable es que sean milagrosas. Pero entonces decían, y Fátima cura corazones. En Fátima la Virgen
está curando corazones. Es un lugar discreto, pero se confiesan muchas personas. Entonces, confesar, celebrar la misa precisamente para los peregrinos de lengua española, que cuando ellos vayan al santuario puedan encontrar la liturgia, la oración, etcétera, en su idioma madre. Y luego después yo me dedicaba, aparte de otros servicios, a acompañar a los peregrinos y dar catequesis sobre el mensaje a los peregrinos. Ahí ya vi que la Virgen me estaba preparando para esta misión que estoy haciendo ahora. Yo no tengo conocidos, ahora sí, ya los conozco, pero no tenía en aquel entonces conocidos en 23 países. Yo no tengo dinero para viajar a 23 países, que será costoso, y puedo decirles que la providencia divina me ha llevado a hacer esa misión. Entonces, en Fátima aprendí, no totalmente, porque eso dura toda la vida, pero a conocer el corazón inmaculado de María, y ahora me toca presentarlo al mundo. Seré uno más de los hijos que la Virgen tiene trabajando en este sentido. Bueno, primero les sorprendía que un mexicano estuviera en Portugal de capellán, ¿no? Pero cuando ya les explicaba la razón, que yo al ser diocesano, sacerdote diocesano de España, pues claro, es muy fácil comprender que de España fui invitado a ser capellán en el santuario de Fátima, Portugal. Pues primero los mexicanos son marianos, y eso es una grande gracia que los mexicanos tenemos. Somos marianos desde la cuna, empezamos a recibir nuestra formación católica y la Virgen está presente. Pongo un ejemplo porque cuando visité Suiza, pues ahí hay muy pocos católicos, pero los pocos católicos que hay no son muy marianos. Por la dificultad histórica de Lutero, etcétera, los pocos católicos que hay, y pobres diríamos porque fueron asediados por los protestantes, toda esa zona. ¿Qué pasó? Que para poder defender su fe, como que se fundamentaron mucho en Cristo, y me llamaba la atención porque yo no veía en Suiza una grande devoción. ¿Quién ha llevado en esos países la devoción a la Virgen? Precisamente los latinoamericanos, que tenemos una grande devoción a nuestras patronas, entre ellas Guadalupe. Entonces, y luego también, pues yo les decía, tienen una responsabilidad. Yo les decía bromeando, mira, aquí estamos delante de la capelina de las apariciones, aquí está una imagen de la Virgen, pero es de madera. En cambio, México tiene la presencia viva, o sea, lo podemos decir con toda la fuerza del mundo, la Virgen no vive en Portugal, no vive en España, no vive en Italia, la Virgen vive en México, porque su tilma es una presencia viva de la Santísima Virgen. Entonces, pues lógicamente, cuando uno sale, quizá esto le ayuda a reconocer la riqueza que tiene de su fe. Y México, espero que sea consciente de ello, y que los mexicanos que han ido a santuarios vuelvan con ese deseo de seguir evangelizando. Debo decir una cosa, yo que ya llevo más de un mes en México, he visto que es un fruto de la fe, que aquí están saliendo muchos voluntarios para trabajar en este apostolado de Mater Fátima. Inclusive a nivel internacional, que es muy exigente, pues ya han salido más de 7 personas en menos de 2 meses, y eso me hace ver que aquí hay una sensibilidad y un deseo de agradar a Dios y de servirlo para salvar almas, que me ha sorprendido. Yo tengo 25 años en Europa y ahí es muy difícil encontrar gente que quiera ayudar a Cristo en la iglesia, porque son pocos, porque ya están muy ocupados en otros apostolados. No es fácil encontrar gente nueva. Dios da unas gracias especiales en los santuarios, que no las da en una parroquia. En una parroquia da otro tipo de gracias, y sobre todo es la gracia de la conversión. Para muchísimas personas se convierten de su mala vida, por ejemplo, y comienzan en otros reafirmar su fe. Venimos aquí y vamos en una parroquia y vamos creciendo en nuestra fe, pero en los santuarios se crece en poco tiempo, que esa es una gracia especial. Después se va a suplicar por las causas difíciles, una enfermedad, un problema económico, de trabajo, etcétera, y en los santuarios se encuentra mucha respuesta. Y luego después, por eso digo que son lugares especiales, cuando se conoce el mensaje, te transforma la vida. ¿Por qué? Porque el mensaje está lleno de una misión. Quien lo comprende ya no puede dejar de vivir esa misión. Y los santuarios, para la mayoría de los peregrinos, son lugares temporales. Un santuario, pasas, recibes las gracias, pero tienes que volver a tu vida ordinaria, familia, trabajo, etcétera, amigos, y ahí es donde tienes que evangelizar. Entonces es un lugar único, y las gracias que yo vi que daba Dios ahí, se las puede dar en cualquier lado, Dios es libre,
pero no se dan tanto en una parroquia. Una congregación que se llama la Alianza de la Sagrada Familia Internacional, ellos han hecho un acróstico con 7 letras y con eso, primero es muy fácil de recordar el acróstico y cada letra representa un pilar del mensaje de Fátima. Se llama Cor Crea, C-O-R y Crea de crear. Entonces ya 2 palabras que son sencillísimas de recordar, ya tienes en tu mente el esquema de lo que la Virgen pidió. ¿Qué significa cada una de las letras? La C del Cor, la consagración al Inmaculado Corazón de María. Sobre todo nuestro corazón, porque también pidió la de Rusia, pero ahora estábamos hablando que yo personalmente me consagro a Jesús por María. Y el método que se aconseja, pues yo creo que uno de los más potentes, San Luis María Griñón de Montfort. La O representa oblación, que era todos esos sacrificios, penitencias, ayunos, aceptación del sufrimiento que los pastorcitos vivieron, por eso son virtuosísimos, muy santos, pues esa es la oblación. Yo, en la lucha espiritual, hago ayunos, penitencias, ¿para qué? Para convertir pecadores, dar gloria a Dios y para salvar almas y ayudar a libertarnos del pecado y del demonio. La R, y ya terminamos el cor, sencillísimo, R de reparación. Nuestros pecados tienen que ser reparados. Y si no reparamos nuestros pecados, después vienen las tragedias. Pongo un ejemplo que a veces la gente no hace esa relación, pero por eso lo pongo porque es actual, ¿no? Acaban de aprobar la ley de aborto en Argentina y acaba de temblar en Argentina. Lógicamente Dios está llamando la atención de los argentinos. Yo sé que no van a hacer caso a esa llamada, también con el sufrimiento. Entonces, bueno, reparar, porque eso ha sido algo gravísimo para ese país y hay que reparar. Y sobre todo la Virgen pidió la comunión reparadora de los primeros 5 sábados de mes, ¿no? Que no la puedo explicar, pero sería muy hermoso. Después viene el CREA, C de conversión, pero sobre todo quiere decir confesión, porque la confesión es cuando el alma va reconociendo su miseria, está harto de estar ofendiendo a Dios y por lo tanto se la quiere quitar y solo no puede, la gracia me ayuda a quitármela. Entonces, conversión, confesión. R de rosario, que ya hemos hablado que la Virgen insistió mucho en hablar, que se rezara el rosario. Ayer escuchaba, ya lo había escuchado, pero quería recordarlo, un exorcista italiano, el 7 de octubre, el día del rosario, estaba haciendo un exorcismo a Belcebú, que era el que estaba dentro de la persona, y le pide a la Virgen que Belcebú, obligado por ella, haga una catequesis sobre el rosario. Bueno, solamente decirles esto. El rosario, decía Belcebú, o sea, los demonios, el rosario me destruye. Cada vez que ustedes rezan el rosario, me destruyen, me mandan al infierno. Entonces, imagínense, crea R de rosario, la fuerza que tiene el rosario. E de Eucaristía, en la Eucaristía que es muy importante en nuestra vida, sabemos que es el centro de nuestra fe. Y A de adoración, que sobre todo recomendamos que sea abrir capillas de adoración perpetua. Bueno, esta frase que la Santísima Virgen le dijo a los niños en julio, después de haberles mostrado el infierno, después de haberles avisado de la Segunda Guerra Mundial, etcétera, después de haberles dicho que Dios se quería servir de la devoción al corazón inmaculado de María para evitar todas estas tragedias, pues les dio una frase muy esperanzadora, que es: al final mi corazón inmaculado triunfará. Y efectivamente esa frase está totalmente en sintonía, en armonía con lo que dice la Sagrada Escritura, que será ella, por mandato de Dios, quien pise la cabeza a Satanás. Entonces, precisamente, ya lo decíamos, en esa lucha entre Cristo y Satanás, que por cierto su Lucía lo dijo, porque es un tema importante ponerlo ahora, la lucha final, para que veamos que estamos realmente en la lucha final, entre Cristo y Satanás, será contra la familia. Hemos hablado de la ideología de género, divorcios, todo esto. Entonces ya nos hace ver el contexto donde nos encontramos la humanidad. Y entonces da mucha esperanza porque precisamente uno ve cómo destruyen la familia, la sociedad, etcétera. Y en cambio la Virgen nos está diciendo que se cumplirá la palabra de Dios. Ella no solamente le va a pisar en la derrota definitiva de Satanás la cabeza, sino que se la está pisando continuamente a Satanás, liberando lógicamente sus hijos. Sabemos en prácticamente los exorcismos que se han hecho en el mundo, primero no la puede mencionar, le tiene mucho miedo,
precisamente, como decíamos hace un momento, el tema del rosario, hizo una catequesis preciosa, Satanás, lógicamente obligado por la Virgen, pero es que dice, también se lo dijo Satanás al padre Gabriel Amor, dice, si ustedes reconocieran el poder del rosario, decía, sería mi fin. Pues precisamente, ¿cómo triunfa el corazón inmaculado de María? Con la consagración a su corazón inmaculado, con el rosario, con la consagración, la reparación, la comunión reparadora de los primeros 5 sábados de mes, etc. Todos estos medios que la Virgen nos ha propuesto y que son muy sencillos de vivir, estamos colaborando al triunfo del Inmaculado Corazón de María. Y sabemos que cuando se dé el triunfo del Inmaculado Corazón de María, ya no sabremos el tiempo, porque eso solo Dios lo sabe, ya está preparando el triunfo de Cristo Rey. Si recuerden que la protagonista no es la Virgen, sino ella es la medianera, ella es la corredentora que viene a preparar a su Hijo el camino. Pues todos los que quieran ser misioneros de María, ese es el nombre que tenemos todos en Mater Fátima, todos los que quieran ayudar a María a seguir, yo les digo, porque me preguntan, ¿en qué consiste trabajar en Mater Fátima? Yo les digo, te lo voy a sintetizar en dos palabras. Una, hay que seguir dando a conocer el mensaje de Fátima por la importancia que tiene, la trascendencia que tiene. Prácticamente creo que fue Pío XII, Papa, decía, este siglo, o el siglo pasado lógicamente, dice, no se comprende sin la luz del mensaje de Fátima. El mensaje de Fátima nos hace comprender tanto que la Segunda Guerra Mundial fue avisada. Bueno, pues los misioneros de María ayudarían a seguir dando a conocer este mensaje de Fátima, y todos los eventos que estamos proponiendo al mundo para vivir lo que la Virgen pidió, pues que nos ayuden, colaboren con nosotros para difundirlo por todo el mundo. Entonces, todos los que quieran ser misioneros de María pueden ir a la website materfatima.org, pueden ir a las redes sociales Mater Fátima Internacional, y ahí pueden encontrar toda la información y ahí se pueden anotar como misioneros de María. Bueno, pues gracias por esta entrevista y queremos hacer una invitación a todos las personas católicos, marianos también, hijos de María, de Ciudad Juárez, El Paso y alrededores, que se animen. KM organiza peregrinaciones continuamente a santuarios marianos, pues aprovechen y vayan a conocer Fátima. Recuerden que como decía el Papa Benedicto XVI, la más profética de las apariciones del último siglo. Y también dijo esto en 2010 el Papa Benedicto XVI. Dice, si alguien piensa que el mensaje de Fátima ya está acabado, completado y por lo tanto es cosa del pasado, dice, está muy equivocado. El mensaje de Fátima es precisamente para estos tiempos. Pues puede ser una oportunidad para conocerlo, para nutrirse con ese mensaje y sobre todo ayudar a vivirlo en el mundo.